para que el desarrollo funcione, se requiere gerencia. Es decir, se requieren una serie de elementos, y voy a caminar con el texto, 3 acetatos textuales, página 94, por si lo tienen, para entender de qué estamos hablando. La gerencia, lo hemos afirmado, tiene como vocación última garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad de sus empresas o de sus negocios. Si esa es la vocación última de la gerencia, entonces requiere de una dirección o de un proceso de direccionamiento, y es un poco como el gran nivel estratégico. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Esa es una pregunta fundamental, que relacionada, damas y caballeros, con el desarrollo, básicamente, ¿qué revisa? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿En qué momento y en qué lugar del desarrollo estás? ¿Y cuál es la brecha? ¿Cuál es el gap que falta para que transites y lo alcances? Esa es la pregunta de hacia dónde, pero sobre todo el para qué. Y yo le hice mucha fuerza el martes pasado a ese acetato, en donde mostrábamos el know-how, pero también el know-why. O sea, es muy importante tener conciencia y conocimiento, pero es también muy relevante saber por qué y saber para qué. Ese para qué es el que le da el sentido al desarrollo. Y esa es un poco la condición profesional. Ese es como el reto grande que tenemos nosotros. Y entonces, cuando definimos ese horizonte estratégico desde la gerencia frente al desarrollo, empezamos a hacer algo que se conoce como desplegar la visión. Esta es tecnología de punta. Se llama Hoshi. Desplegar la visión. Alguien la llama también traducir la visión, porque es que la visión en sí misma no es clara. La visión en sí misma no es automáticamente realizable. Cuando yo le digo a una comunidad o a unos empleados, la visión de esta empresa es ser la mejor en Lima en la formulación y evaluación de proyectos sociales, eso suena fácil, pero ¿cuál es la carga de sentido que eso tiene? Se requiere abordar una pregunta adicional, y es el cómo lo vamos a hacer. Y cuando se responde el cómo, se abandona el nivel alto, que lo llamamos nivel estratégico, y se habita un nivel mucho más táctico, que es el nivel operativo y el nivel individual. Por eso lo repitió el profesor de institucionalidad y empresas, y se lo repito yo. Misber ha dicho, siempre que hay un cambio de estrategia, requiere también un cambio de estructura. Dicho en palabras de García y Dolan, cuando yo digo hacia dónde voy y para qué voy a ir, ejemplo, voy a ir hasta el autodesarrollo con el fin de que la gente que está conmigo y me incluyo tenga calidad de vida. Esa es la visión. Vamos al autodesarrollo con calidad de vida. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para llegar allá? Y entonces habrá que preguntarle a nivel individual, usted que hasta ahora ha esperado el desarrollo que le caiga del cielo, usted que ha creído que los programas le tienen que llegar a la puerta de la casa o a su laptop, ¿qué decisiones y qué conductas va a seguir de tal manera que usted sea el que propone, el que se mueve, el proactivo? ¿Cuál es su nivel de interés
de creatividad, cuál es su nivel de, hay una palabra que es muy linda, se llama entusiasmo, enteosos, tener a Dios por dentro. ¿Cuál es su nivel de entusiasmo, de energía interior que le permite decir, basta ya, lo que tengo hasta hoy no me funciona? No basta ser un profesional que madruga y trasnocha y se gana 3.000 soles todos los meses. Eso satisface tus necesidades, pero tu calidad de vida de pronto tenga también algo que se llama dream, sueño. Y entonces tienes que empezar también a dejar que los sueños habiten tu proceso de desarrollo, sin renunciar a los 3.000 soles, sin renunciar al modus vivendi, sin renunciar a la capacidad de ser sostenible la propia historia. Pero uno tiene que reflexionar en torno a ¿cuál es mi visión personal frente a ese escenario global? ¿Cuál es mi compromiso? Aquí ellos que no habían leído a Alan Ashburn decían potenciales, hablemos de capacidades. Y si a eso le sumamos el nivel operativo, que ya no solo es liderazgo y profesionalidad, sino estructuras. Ese es el gran cuello de botella que tenemos hoy en día para darle el salto cualitativo al desarrollo. Definitivamente tenemos muy buenas personas en todos los lugares y muy buena gente en todas las realidades, pero a veces el cortapiso se llama la ley, se llama la cultura organizacional o relacional, se llaman los medios para hacer las cosas, se llaman las patologías organizacionales. Ejemplo, el SHA, siempre se ha hecho así. Y usted quiere hacer algo distinto y sus propios colegas y hasta en la casa le dicen, ¿y para qué? No se arrabie, no se moleste, no se queme, no patee la lonchera. Si siempre se ha hecho así, relájese, no se vuelva víctima. Usted sabe qué le pasa a la gente que levanta la voz. Lo primero que le va a pasar es que se queda usted sin puesto. Entonces el temor se apodera de la conciencia. Por eso es casi imposible hacer transformaciones individuales. Se requiere que sean colectivas. Si el paso y el día a día es individual, el resultado igualmente va a ser funesto. No va a funcionar, no va a tener eco, no va a ser individuo u organización eficiente. Entonces podríamos entender que la motivación justo para ese cambio es individual. Sí, siempre. Sueños y tal. Como que la suma de esas motivaciones individuales son las que llevan a esos procesos de transformación social. La acción es colectiva, la motivación es individual. Eso no significa que hayan acciones individuales, claro, pero lo que estoy diciendo en ese momento es que esas acciones individuales no son eficaces. No son eficaces. Normalmente, y mira cuál es el título de esta figura, por favor, no nos podemos enceguecer. Niveles y dificultades de cambio, ese es el tema de hoy, el cambio. Niveles y dificultades, porque definitivamente si hay un hoy y hay un mañana, que es la visión, para llegar de hoy a mañana hay que cambiar. Hay cambios sencillos, a veces el cambio es solo de ropa, es decir, de los hábitos que a uno lo acompañan. Pero a veces también hay que tomar unos cambios mucho más fuertes, hay que cambiar la dieta. Si uno vive al nivel del mar,
coge un avión y se baja en Cusco o en La Paz y sale trotando hacia la montaña más cercana, normalmente ¿qué le puede pasar? Soroche o Yevoche, se murió el berraco. O sea, necesita algo que la naturaleza llama adaptación. Usted lamentablemente tiene un problema orgánico, metabólico que le apareció y necesita un riñón, un pulmón, un pedazo de corazón, algo de reemplazo. Necesita un donante. Y aunque el donante sea su hermana gemela, su tinieblo, su mamá bendita, no está garantizado que ese riñón le pegue. Pues que era igual que mi abuelita, por eso no está garantizado. Tanto que el implante o el trasplante va acompañado ¿de qué? De una medicación, de unas pruebas realmente si sí o no, de una supervisión, porque puede pasar algo que es más grave que la enfermedad y se llama el rechazo. El órgano que rechaza la parte trasplantada. Eso mismo pasa en la sociedad, porque no se olviden que la sociedad es el organismo, por eso la metáfora de la organización. Y si no, ¿para qué? Por eso hablamos de las organizaciones, y hablamos de las organizaciones como lugares sociales. Entonces, si yo estoy diciendo, claro, y como sistema cae bajo toda la teoría sistémica, pero también cabe bajo todo el sistema de la entropía y la negentropía y las leyes de la termodinámica que ustedes han estudiado. Es decir, caemos bajo una necesidad que viene al título del capítulo: o nos renovamos o nos morimos. Y esa es un poco la génesis del cambio, y ahí están las grandes dificultades. Las grandes dificultades de cambio en la empresa, por lo menos desde García y Dolan, es que lo primero es que se plantean unos niveles estratégicos, pero casi nunca se revisan los niveles tácticos, porque no hay un hochi, no hay un despliegue. Yo quiero aumentar mi participación en el mercado en un 3%. Estoy vendiendo tangas y hoy quiero vender 3% más de tangas al mercado. Esto dice la gerencia, pero eso dicho por la gerencia no le hace sentido a los demás si no hay un ejercicio de traducción, hasta que a la persona que confecciona esto le signifique que en vez de 10 va a ser 12 en una unidad de tiempo determinada. Cuando la persona normal de carne y hueso en el turno de 8 a 6 o en el turno que sea va a saber que va a ser de 10 a 12 tangas rosadas talla M, cuando ella entienda eso, y además cuando el que vende la tanga M rosada venda no solo 10 sino 12, y esta sumatoria de actividades le permitirán a la compañía estos logros individuales y organizacionales alcanzar la meta corporativa. La visión no se alcanza solamente produciendo más, porque lo peor sería productividad. Si no hay comercialización, ¿cuál es el costo de un inventario? Se puede llevar la rentabilidad del negocio. Entonces, eso es lo que se está declarando aquí. Y cuando estamos hablando de social, ¿cuál es el inventario más pesado a nivel social? ¿Y cuál es el inventario? ¿Qué es lo que más costo tiene a nivel social que puede deteriorar y quebrar el proyecto?
empieza con E. X. P. Expectativas. El inventario de expectativas. Si usted tiene muchas expectativas y no las rota, ¿cómo se queda la gente con muchas expectativas? Póngase usted como si usted fuera estudiante de un curso. Imagínense que ustedes fueran estudiantes de universidad por un momento. Imagínense eso. Y que ustedes tuvieran un profesor. Imagínense. Y que usted tuviera una cantidad de expectativas para ese curso. Y pasa la primera hora, y pasa la segunda, y pasa la tercera, y pasa el segundo día, y pasa el tercero, y usted como que no ve que ninguna de sus expectativas se colme. ¿Qué le pasa a usted? Se revienta. Y si es calmado, se da la pela. Si es consciente, levanta la voz. Y si es berraco, se para y dice: profe, ¿usted a qué vino? Oye, el equivocado soy yo. ¿Sí o no? Es decir, la expectativa mal manejada, tenida como inventario que no rota en una comunidad, hace que la comunidad explote. Ese es el inventario más fallido de las comunidades. Por eso hay que tener tanto cuidado y a la vez hay que tener tanto rigor cuando uno conversa con una comunidad a nivel operativo o a nivel individual. Ustedes son PUC y andan con la mallita, con el buzo, ahí no, PUC, y cargan el osito, PUC, y entonces van con todos esos juguetes a una comunidad. Llegan a Pamplona: hola, buenas tardes, yo soy Carlos, vengo a hacer un proyecto con ustedes, les voy a ayudar, les voy a dar trabajo, no sé qué, si sé cuándo. Lo llena de expectativas y el berraco al otro día ya no vuelve, porque bajando lo robaron. La gente, ¿con qué idea se queda? ¿Con que Carlos falló? La PUC falló. Claro, tenía que ser, es que ahora son todos ricos, indolentes. Pero en ese proceso se tiene que construir una cultura de cambio. Porque en ese proceso se va construyendo una cultura. Porque para que exista un cambio deben existir condiciones, debe haber un ecosistema adecuado para que exista el cambio. Si no existe un ecosistema, un contexto adecuado, no hay cambio. Se debe propiciar el cambio. Porque los grandes cambios en la historia se han dado, digamos, o sea, han existido condiciones para que se den los grandes cambios en la historia. Sí, una condición, ¿cuál ha sido? Dame una condición. Digamos, la articulación social, siguiendo un discurso o una ideología. Si acá estamos diciendo que estamos revisando el inventario de expectativas, ¿qué estamos diciendo? Queremos coger el toro por los cachos y decir: aquí hay que proponer una nueva cultura. Una cultura del cumplimiento, del prometer menos y del hacer más. O una cultura pragmática de la participación. O una cultura técnica del empowerment. O una cultura social de lo que veíamos ahora de la cogestión. Pero tú tienes que poner el cambio en ciernes. Como resultado de una necesidad. No solo de una necesidad. No solo de una necesidad. Mira. Sí, dale. Nosotros podemos generar ese cambio, ¿no? Claro. O sea, no es necesario ver el cambio, sino ir a ese cambio. Promoverlo. Les voy a hacer una pregunta. ¿En la condición humana es necesario ser magíster? No. ¿Es una necesidad hacerlo? En la condición humana. No, en la condición humana. Pero si tú te facultas y dices: yo en mi proyecto de vida no quiero ser un ser humano cualquiera, sino quiero morir como magíster,
que mi lápida diga, ahí hay un magister. O sea, yo hago un camino y ese camino se convierte en una oportunidad. Uno, de cambio personal. Y cuando tú asumes ese riesgo, que no era una necesidad, una vez que adquieres esa condición, te permite impactar una estructura. No era necesario. O sea, no era necesario que Mahatma Gandhi dijera no violencia. Antes de Gandhi habían pasado mucho sobre esa colonia británica en la India. Él asumió una condición, digo, me voy a cansar, pero no voy a pelear. Voy a combatir con mi vida. Y produjo un cambio, el berraco. El berraco. El discurso que pronuncia Martin Luther King, no era necesario que él se parara a decir, porque él era un pastor. ¿Y cuál es su gran discurso? Al-Jamadri, tengo un sueño. El sueño que un hijo negro asista a la escuela con un hijo blanco. O sea, un sueño. Y lo declara, lo hace público. Cuando tú haces públicas las cosas, estás haciendo un fermento, pones, hay una palabra, se llama en ciernes, en chiquito, pones en ciernes un cambio, ese cambio se lo entregas a otros, no necesariamente el cambio lo haces tú. Pero, profe, en ese proceso hay una lucha de discursos, un discurso que tiene que fenecer y otro que tiene que, digamos, tratar de, no sé, emerger. Y para que el discurso que emerja y en ese proceso, no sé, construya un mercado y destruya un mercado, las personas tienen que aprender la idea. Sí. Pero no tienen, pueden. ¿Por qué las pones en tener? ¿Por qué la violencia en ese mismo lenguaje? Tú estás proponiendo algo, estás proponiendo un cambio. Ese cambio se coloca al servicio de una sociedad, pero no todo el mundo tiene que escoger ese camino. Claro, pero en ese proceso tú creas mercado y quitas demandantes de otro mercado. No necesariamente. No necesariamente. No. Crearon precisamente porque tú, mira las palabras que estás usando. Tú creas mercado. Cuando yo creo un mercado estoy partiendo de un ex novo, ¿cierto? Estoy generando algo que antes no existía. ¿Qué le quito? Ejemplo, aquí Morita algún día, 1962, septiembre, lanza una idea al mercado, el Walmart. Nadie antes de esa fecha le había mandado una carta al departamento de servicio al cliente de Sony, oiga, necesito un Walmart. Nadie se lo había imaginado. Él crea un mercado y desde entonces esa misma tecnología, no el modelo, la tecnología se repite en todas las marcas y en todos los procesos. Hoy somos audífono dependientes, una cantidad de gente, ¿cierto? Pero eso no es una imposición. Y él, poniendo el Goldman, no le roba mercado a nadie, crea un nuevo mercado. Un muchacho, pues algunos de ustedes, todos ustedes son jóvenes, ¿cierto? Un muchacho es capaz de sentarse frente a un televisor, escuchando un radio y prendiendo un laptop. Y no podría asegurar que esté perdiendo concentración. O sea, es que estamos en un mundo donde las cosas coexisten. Mire, el mundo anterior era un mundo de blanco o negro, tómalo o déjalo, arriba o abajo. Hoy las categorías del mundo son mucho más complejas, son mucho más transdisciplinares, son mucho más híbridas, si me permites usar esa palabra. ¿En el caso social también ocurre eso? Claro, es en el caso social donde ocurre eso. ¿Ya? Porque el ser humano tiene una cultura muy fina. Y porque el ser humano vocacionalmente está llamado a relacionarse. Y él decide si reemplaza la relación con el otro a través de la relación de las cosas.
Un genio indiferente. Piensa en esas dos palabras, genio e indiferente. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué palabras usarías para describir un genio indiferente? No trasciende. Imparcial. Bueno, uno no trasciende. No aprecia tu inteligencia si es indiferente al problema. Una mierda de genio, es decir, horrible, no saluda a nadie, ¿sí? Un tipo que usa el conocimiento solo para él. Peligroso. Puede generar hasta peligro, porque se puede enloquecer y salir a hacer locuras. Y si yo coloco al lado de un genio indiferente una persona poco inteligente pero precavida, de pronto la balanza se me equilibre y hasta se me desequilibre por el poco inteligente. Es decir, porque estamos frente a unas situaciones, mira que es la palabra que hemos usado desde el lunes, a unas situaciones en las cuales las cosas no se dan por hechas. Tú las puedes provocar, pero requieres de otras condiciones para que esas cosas continúen. Ejemplo, en teoría, si yo, esto es ¿de qué? ¿Cómo se llama? No, véame en el ejemplo, un encendedor, ¿cierto? Un encendedor, ¿sí? En teoría, si yo hago así, encendedor, y esto es papel, esto sería prender. Pero en la práctica a veces yo le hago así, se prende y se apaga. Porque quien lo creyera, para que el fuego continúe requiere un ambiente. Entonces, no basta que yo inicie el cambio. Se requiere que estén dadas otras condiciones. Ahí es cuando si compro tu idea de que lo que se está proponiendo es una nueva forma de hacer las cosas, pero como propuesta, no como tienes. Es una propuesta. El cambio social no nace de la imposición. Cuando la gente ha creído que imponiendo la gente cambia, lo único que ha hecho es reventar el sistema. Esos cambios no perduran. Son los cambios bottom-up, desde abajo, así chiquitos, hasta imperceptibles, que han hecho los saltos cualitativos de la humanidad. Edison trabajó en un lugar muy particular llamado laboratorio. Su gran invento fue el laboratorio mismo. Y tal vez yo no sé cuántas veces repitió y repitió y repitió hasta que esa campana de vidrio con una cosita de ciprés le prendió. Pero una vez que logra sistematizar, lo entrega a la sociedad y es una revolución. Pero paralelamente a la revolución de la energía, porque el bombillo trajo consigo toda otra cantidad de revoluciones, hay comunidades. ¿Me recuerdas el nombre de la comunidad que nos presentaron? Ashani, sí. Sí, esa. Hay otras comunidades que no tienen energía, que no tienen servicios, que no tienen electricidad, pero que no han perdido la dignidad. Y mal uno haría decir, ¿será que llevándoles energía cambian las cosas? La energía puede ser un factor de cambio, pero sola no. Eduardo Galeano escribió eso en Las Venas Abiertas de América Latina. Nosotros teníamos la vaca, pero los españoles se tomaban la leche. Ustedes conocen una obra llamada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Permítanme recordarles que a nosotros nos tocó en suerte que vinieran a, comillas, descubrirnos, cierro comillas, ¿cierto?, los españoles que ellos mismos se autodenominaron hidalgos.
¿Y qué es un hidalgo? Una persona que no se hurta. Por eso el hidalgo podría hacer de todo menos trabajar. Vuelva a abrir el Quijote y lo reto a que encuentre una sola página en donde el Quijote trabaja. El que trabaja es Sancho. Y eso es lo que hacen en América Latina. ¿Quién trabaja? El campesino, el indígena, el negro, porque tratan de resolver su problema de hidalguía a costa de la esclavitud, o de la mita, o del resguardo, o de cualquiera de esas fuentes. Hasta que se les acaba la gente. Y ya tienen que hibridarse, criollizarse, adaptarse al sistema, y si no desaparecen ellos mismos. Y es un poco esto que se está diciendo acá. O sea, hay una tensión entre la visión, la estrategia del negocio y la realidad del negocio. Usted puede poner en la empresa: aquí respetamos a todas las personas, o aquí nos queremos mucho. Pero si usted sale y va al baño y no hay papel higiénico, no lo quieren demasiado, o lo quieren más bien oliendo raro. O sea, ¿me entiende? Ahora son amores y no buenas razones, o al revés. Ahora son amores y personas. Pero vamos entendiéndonos. De hecho, aparece en el lenguaje de la renovación, porque ¿qué era lo opuesto a la renovación? Dilo en Arial 20. Morir. Morir. Eso. Es como en bichos, morir, morir. O sea, esa es la realidad. O me renuevo o me muero. ¿Y la muerte social cuál es? Exacto. La exclusión, el anonimato, la pérdida de identidad, el que te dé la espalda. Bla, 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 no te oigo, no te oigo. Esos juegos de niños, o que son a veces roleplay, juegos de roles, esa es la muerte social. ¿Por qué una de las políticas públicas de desarrollo en todo el mundo tiene que ver con formalizar o cedular? No sé si se usa la palabra, es decir, darle el DNI a la gente, o registrarlo, que aparezca ante el Estado, darle identidad. Porque mientras no la tiene, no es sujeto de derechos. Aunque en el segundo estadio o estamento no tenga muchos derechos, en el primero, por lo menos, no tenía ninguno. Y si te morías, ¿qué eras? NN. La religión misma, hasta hace pocos años, decía que uno de 0 a 7 años era un animalito. Yo no sé si por acá también se decía lo mismo, pero en Medellín y en Colombia se decía: a los 7 años uno adquiere uso de razón. Se usaba esa palabra en el catecismo, uso de razón. Y entonces antes uno ¿qué usaba? La medicina. No sé si a ustedes también les tocó esa teoría antigua. Creían que la cabeza tenía pulmón. ¿Por qué? Porque cuando un niño nacía no dejaban que le tocaba la cabeza, que por ahí respiraba, y lo entabacaban, lo amarraban completamente. Y a la mamá, a veces gordita que terminaba el embarazo, la sentaban a engordarla peor, a comer gallina 40 días, dice, porque estaba en dieta, que no podía ni ventearse, ni salir a la calle. Esas eran las tradiciones de antes, por lo menos en mi país, no sé si acá. Y entonces, ¿qué? Hay algo que hay que cambiar. Y entonces mira que cuando se genera el cambio, el primer reactor del cambio, ¿cuál es? Energizar un sistema. El cambio es un energizante, es una Red Bull. Algo bien afrodisíaco, ¿qué es? Un producto bien afrodisíaco. Aquí en cualquier campo. ¿Tú conoces? Los mariscos. Las cosas negras.
Las conchas negras. Ah, bueno. Entonces, imagínate una carga completa de conchas negras. Y en tu parroquia sí que las venden mucho. Una carga completa de conchitas negras. O de las que vienen del norte. Una carga de energía. Listo, usted ya quedó energizada o energizado con todo el sistema y el equipo de carretera funcionando. ¿Y qué? Esa energía requiere meterse en un proceso de transformación. Si yo la energía generada, y aquí tenemos un experto en energía, si yo la energía generada la conecto directamente a una máquina o a una tecnología, ¿qué le pasa? Se explota. Una línea viva tiene 44.000 o hasta más. Entonces necesito hacerla pasar por una cajita, que esa también a veces explota, que se llama transformador. Y esa cajita es un reductor de velocidad, es una faja, es una liposucción externa. Le empieza a sacar hasta que la deja ahí, Barbie. Entonces, esta energía entra a la organización y sufre en el sentido del padece, es víctima de una serie de transformaciones que tienen como resultado o como output ¿qué? Salidas con valor agregado. Si yo quiero obtener valor agregado en lo que hago socialmente, y vean que el lenguaje es gerencial, porque el curso es gerencia y desarrollo, si yo quiero que lo que pase desde mí o por mí sea valioso, sea generador de valor y de valor agregado, añadido o compartido, como lo quiera bautizar dependiendo del enfoque teórico, ¿eso cómo se evidencia? ¿Cómo le llega a la gente? A la gente no se le puede decir, yo te voy a agregar valor. No, pues qué berraquera. A la gente lo que le interesa es que va a recibir mejores productos, o más productos, o por lo menos va a recibir productos. Que va a recibir servicios, y servicios de calidad, y servicios en condiciones de libre mercado. Que va a obtener oportunidades de desarrollo, tanto profesional como social, que se va a enriquecer, que la acumulación es una oportunidad, siempre y cuando esté acompañada de la distribución con equidad. Porque si usted no gana nada, ¿de qué va a ser su futuro? Es que yo soy muy social, yo voy a ser voluntario. Dígame en qué momento usted se ganó una lotería o qué negocio está haciendo, lavando dólares o qué. Porque uno, sin trabajar y sin ingresos, ¿cómo puede ayudarle a los demás? Siendo una carga. Es como cuando hay una tragedia y uno se va de voluntario. No hay agua y uno llega a tomarse la que hay. No, si usted va a ayudar, lleve lo que necesita. Y eso es un poco lo que la sociedad ha aprendido. Entonces, entra una energía, sale valor. ¿Cuál es la razón de ser del transformador? Uno, mira cómo la visión o cómo la estrategia, ¿cómo es que lo están llamando ahora? La mega. En muchas teorías gerenciales, a la gran estrategia hoy en día la están bautizando en la literatura la mega de la organización. Es la gran estrategia, lo que tiene una multilatina o una transnacional detrás de su negocio. Y esa gran mega, esa gran estrategia empieza a traducirse primero en una cultura, y ahí sí tienes razón, se genera un cambio cultural. Porque ¿qué se revisan? Las creencias y los valores. Empieza a ser creíble que yo soy capaz
con las conchitas negras de generar buen servicio y que mi cliente lo fidelizo. Porque si no funciona su equipo de carretera, pues hay un problema de tercerización. Entonces ahí es donde usted tiene que ver cómo están las cosas. Y esa cultura, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se materializa? O en procesos o en estructuras. La cultura aparece representada en el ser y en el quehacer de la organización. Y finalmente, ¿hasta dónde llega? ¿Quién es el que hace posible que haya la transformación en la empresa? La gente. Y por eso usted en la transformación, ¿qué tiene que revisar? Las políticas. Es decir, esos acuerdos mínimos que tienen fuerza, que tienen poder, que alinean a la gente para que esa gente, recibiendo ese input, genere este valor. Por eso, insisto, es que en los últimos años ha venido repitiéndose eso, que la gerencia de alguna manera es la diseñadora de la empresa. Un director de un proyecto es la persona que tiene la capacidad y la astucia y la sagacidad para diseñar el presente y el futuro del entorno del proyecto mismo. Un proyecto de intervención social le puede cambiar la vida a la sociedad y al mundo, para bien o para mal, para bien o para mal. Un invento cualquiera que sea, que se lance al mercado. A ustedes les tocó conocer el Tamagotchi. ¿Se han escuchado hablar de eso? Claro, unas mascoticas que lanzaron hace 15 años, que usted tenía que hablarles y hacerles cosas porque la berraca comía y la berraca dormía, y a veces si usted no la contemplaba, la bendita se moría. Absurdo. O sea, nosotros estuvimos cargando una computadora como si fuera un bebé. Faltó que le dieran de lactar, pues, pero, o sea, terrible. Y eso mismo, ese invento, le cambió la mente a mucha gente. Le cambió la mente a mucha gente. ¿Por qué desaparece del mercado? Lean, hay estudios sobre eso. Inclusive hay un trabajo de un psicólogo que se llama El Experimento, se llama Ruth Simbar, sobre lo que significa el rol en las personas. Él lo hizo con un grupo de estudiantes universitarios, a los cuales a la mitad les dio el rol de policías y al otro delincuentes. Ustedes conocen, y si no está la película. ¿En qué sentido ese jueguito cambiaba la dirección? Generaba un aislamiento de la realidad. Hubo niños que fueron personas que se volvieron tan gomosas de eso, tan dependientes de eso, que perdieron la noción del otro, que después les costó trabajo empatarse con la responsabilidad, con la relación, con el deber, perdieron los logros de la escuela por el abandono de los adultos. Porque la promoción de eso era que vuelvan al niño responsable, que generen horarios y todas esas cosas. Pero el abandono, claro, pero el abandono del acompañamiento hizo que eso se volviera autorregulador. Es lo mismo que está pasando ahora con los niños con el celular. Absolutamente, y tanto que se está replanteando. Y hay teóricos que dicen, pilas, debe haber una edad para cada cosa. Porque dependiendo de, o lo mismo que estamos leyendo todos los días en los titulares de América del Norte, la autodefensa, la autoprotección. Cuesta más un celular que una AK-7. Pero, profe, ¿no cree que, digamos, que el ser humano, de acuerdo a los cambios sociales, tecnológicos, no sé, políticos, económicos, va adaptándose al entorno y va creando formas
de socializarse y de comunicarse, ¿no? Porque si una persona no se socializa, no se comunica, digamos, queda débil, queda deprivado. Y por ejemplo, en cuanto al tema de los celulares, el tema tecnológico, yo considero que si un niño está constantemente en contacto con eso, pues, genera competencias técnicas nuevas, ¿no? O sea, Lo que la ciencia ha demostrado, yo no estoy ni a favor ni en contra, de acuerdo, yo también soy celular dependiente. Lo que la ciencia ha estado demostrando es que si no hay un acompañamiento, o sea, ¿cuál es la distancia entre un niño y un adulto? Básicamente la madurez en la decisión. Hay niños que tienen más madurez que algunos adultos, eso es cierto. Pero el gran problema no es del Tamagotchi, ni es del celular, ni es de una consola que algunos conocimos llamada Nintendo. El problema no es de las máquinas, no es del hardware. El problema es de la relación de uso. Hay personas que nacen con síndrome de Asperger o autistas, y hay otras personas que se vuelven autistas sociales. Eso es un poco la patética teoría del genio indiferente. Porque, ¿cuál es mi ciclo relacional? Hoy hay pelados que tranquilamente, ya hay adultos que dicen, toda la fuente de mi información está acá, toda la fuente de mi relación está acá, acá está mi mundo. Escóndaselo, guerra mundial. ¿Usted quiere tener problema con un adolescente? Quítele el celular un segundo, ni siquiera un minuto, un segundo, o con la mujer. O sea, es un lío, es un lío. Ese tipo de dependencias, ahí es donde está el tema. Yo, obvio, y mira la palabra que tú usaste, se va adaptando, claro, pero la adaptación requiere un entorno, un sustrato y un adaptador. O sea, la adaptación no es una condición de natura, requiere un acompañamiento, esa es la función gerencial. Por eso la gerencia también actúa como mentor. El gerente no es solo el planeador de la organización, el gerente también debe ser el mentor de la misma. Hay un rol educativo en la gerencia. Y hay trabajos, de hecho hay un libro que se llama así, El gerente como mentor. Hay trabajos muy ampliamente desarrollados sobre esto. Porque es que tú, lo decía Peter Senge, es ser maestro de la organización. Diseñar es de alguna manera tener la capacidad de generar una línea de cambio. Coge una empresa familiar. ¿Cuáles son las grandes tensiones de una empresa familiar para la adaptación al mercado? La formación de las segundas y terceras generaciones. Porque tienen algo que no, o sea, porque no tienen algo que tenían los fundadores. La visión, el sueño y la pasión. Pueden tener el conocimiento, pueden tener la práctica, pueden haber ido a Harvard, pero no tienen eso que tenían los primeros. Por eso los primeros tienen que garantizar eso como legado, los tienen que enamorar. ¿Nos entendemos? Demos un paso adicional, estoy a 7 minutos del break. Eso hace, no olviden que estamos siguiendo el texto, y ustedes ya lo leyeron, entonces saben de qué estoy hablando. Vengo de unas teorías del cambio, estoy diciendo eso como genera valor, y siempre en García y Dolan termino diciendo que se genera un circuito virtuoso de alguna manera, ¿a través de qué? De un ejemplo que él coloca, pero que se puede volver simplemente ¿qué? Prácticas o formas de organización, en las cuales observen esas 4 variables o esas 4 palabras, llamémoslas por ahora así, y cuál es la relación entre una y otra. O sea, ¿qué es lo que le da fuerza a los valores antes de los valores que hay? ¿Quién es el que provee estos supuestos? Eso, que quede grabado, él lo dijo. El entorno, la cultura, el medio, la tradición, el estilo de formación,
la idiosincrasia, el ancestro. Hay unos supuestos que vienen dados, o que vienen recibidos, o por lo menos transmitidos, si no creídos. Porque no todos son cultura, porque para cada cultura se necesita conocer y creer. Por eso hay también la noción de pseudocultura. Entonces, hay unos supuestos. Esos supuestos alimentan o le dan vida a una gran matriz de valores. Y unos valores que se convierten en el DNA de la organización. Valores que permiten que la organización no pierda su norte, no pierda como su foco. Y alrededor de esos valores empieza a darse una danza energética que tiene multidimensionalidad, teoría sistémica, interrelación, interdependencia, a través de la cual empiezan a darse unas conversaciones desde la estrategia, desde la estructura, desde los sistemas y desde las políticas. Para este caso, aquí tienen unas respuestas, pero para el caso cualquiera de nosotros, en cualquier, cámbienle el nombre y póngale política social de Huancavelica, o póngale el nombre de donde quiera, Ayacucho. Entonces usted tendrá que entender cuáles son los valores de los ayacuchanos, o ayacuchanos, de los ayacuchanos, esos cuáles, qué supuestos tienen, y si yo quiero hacer una intervención en la cultura del Ayacucho para un fin X, el que yo esté proponiendo, qué tipo de estrategia, es decir, detrás del para qué estoy caminando, con qué estructura la voy a hacer, a través de qué política la voy a implementar, y no solo implementar. En las teorías de estrategia se viene hablando no solo de implementar, sino también de implantar, que es mucho más radical, porque la implementación está subordinada a condiciones de ambiente. La implantación está subordinada a condiciones de organismo. Un implante, si tú te transformas de 32 a 36, eso, por más de que tengas usuarios a diestra y siniestra, eso no desaparece, si está bien hecho el implante. O sea, debería estar ahí. Entonces, el implante permanece. El implante es algo que entra a ser parte de la organización, del organismo. ¿Y cuál es la función de los sistemas? De los sistemas organizacionales. Entonces, esto nos da una mirada acerca de lo que significa hoy pensar el cambio social a la luz del desarrollo. Promover el desarrollo, damas y caballeros, magíster, es promover el cambio. El promover el cambio con una generación de valor, que tiene como premisa la cultura, que tiene como instrumento la estrategia, que tiene como pretexto la estructura y que tiene como requerimiento la política. El cambio ha sido una aspiración del ser humano durante toda la historia. Uno de los primeros pensadores, Heráclito de Éfeso, decía que en el cambio reside el origen del mundo. Llamaba, o lo quería asimilar al fuego. Y en toda esa búsqueda del origen, el cambio no se le parecía mucho. Y pues obviamente aparecen toda una cantidad de ideas que acompañan ese pensamiento histórico y cultural. Es así como a lo largo del tiempo se ha esperado y se ha llamado al cambio como revolución o como giro. Hemos hablado del giro copernicano, de la revolución copernicana, hemos hablado de la revolución industrial, de la revolución agrícola, de la revolución tecnológica, etc. Pero la pregunta, y este es el nombre de un libro de un escritor llamado Paul Watzlawick, ¿es real la realidad?
es la pregunta acerca de qué es lo que voy a cambiar. Porque si yo me equivoco en la razón de cambio, lo que puedo generar es una mutilación. Y a veces, en el afán de generar cambios en las comunidades, las mutilamos. Les quitamos su derecho real a ejercer su propio liderazgo. Les quitamos el espacio a construir su propia autonomía. Les quitamos la capacidad a labrar su propio futuro. Porque nos autodenominamos expertos, magísteres, consultores, hacedores de un mundo nuevo. ¿Y quiénes son nosotros? Pobres ignorantes. Entonces, desde esa óptica, a veces el cambio y la revolución social ha hecho más mal que bien. Porque aquí está mediando la visión, la imagen, sea positiva o negativa, que tenemos de cada quien. En esa mirada es muy importante saber qué es lo que yo veo de mí mismo a través de mi espejo. ¿Cuál es mi oportunidad, mi talento, mi desarrollo? ¿Y qué es lo que estoy viendo de la realidad de las personas, de la realidad de los contextos? Ahí, es ahí realmente en donde se valida una visión. No sé, quisiera llamarla plural, porque es que la palabra plural es a veces simplista. Una visión diversa, una visión enriquecida, una visión que acoja y abrigue miradas diferentes. El éxito de la gerencia social tiene demasiado que ver con la inclusión, con la posibilidad de que otras personas participen en esta lectura social, con las posibilidades que tenemos que muchas personas se permitan o se den permiso de habitar esas nuevas realidades. Por eso, damas y caballeros, esas habilidades de la gerencia no son atributos de su propia personalidad. Aquí no estamos hablando de gente superdotada versus gente acomplejada. Las habilidades se aprenden, se desarrollan, y como aprendidas y desarrolladas se observan. Nadie nació siendo el gerente mejor del mundo, pero cualquiera lo puede llegar a ser. Solo que estas habilidades, como son humanas y como son directivas, comparten la dimensión esencial de la complejidad humana. Y parte de la complejidad tiene que ver con que se relacionan, pero también se pueden sobreponer. Es así como en la habilidad directiva, por definición, existe la contradicción y la paradoja. Ejemplo, para desarrollar una comunidad, yo la tengo que arengar, existe ese verbo también para ustedes, arengar, cantaletear, forzar en el lenguaje a que asuman el liderazgo, empujar, liberar, pero simultáneamente delimitar y jalar y poner límites. Yo puedo invitar a todo el mundo a que sea lo más creativo, lo más flexible, lo más libre pensador, pero no me salgan en bola a la calle. Es decir, pero hay un control, hay una estabilidad, y quien lo creyera, hay una razón. Entonces, ahí está la paradoja y ahí está la contradicción de la dirección. Y tal vez, como lo vimos en la clase anterior, el símil mejor se llama elevar una cometa. Recuerden, ¿saben qué es la cometa?
Lo más importante de la cometa no es que ascienda mucho, sino que la guíe el que tiene el cordón en la mano. Y contrariamente a lo que dice la teoría general, si yo quiero que suba más, no la suelto, porque si la suelto se cae. Tengo que generarle una resistencia, es decir, jalar la cuerda, porque jalando la cuerda genero esa resistencia que le permite a ella alcanzar nueva estatura. Tiene que ser entonces un procedimiento técnico y metódico. También, digamos, tiene que ver la técnica y el método con todo lo que estamos haciendo, porque es una habilidad y las habilidades le pertenecen al mundo de la técnica. Aprender una técnica es desarrollar una habilidad. Pero incluso, por ejemplo, usted comenta de que si una persona quiere volar adecuadamente una cometa, incluso de ese simple procedimiento yo podría hacer una teoría o pasos para poder volar adecuadamente un cometa. Claro, usted puede montar un curso de cometología. Absolutamente, y es más, es que, mira, lo que estás diciendo es muy importante y te lo voy a demostrar por qué. Alguien se prepara individualmente, se entrena individualmente para ser un buen escalador. Y todos los días ya hace rutinas y ahorra y bueno, hasta que escala el Everest. Y cuando llega a escalar el Everest ya como que está... Fírmela, por favor. Cuando escala el Everest ya como que está en el top 10. ¿Y qué hace mucha de la gente que escaló el Everest? Enseñarle a otros. ¿Y qué le enseñan? No solo a escalar el Everest, cursos de liderazgo. Así como yo escalé el Everest, usted puede escalar su propia vida. Cursos de autoestima. No sea bobo, no se deje creer. El bobo es el otro. Usted es muy berraco. Usted tiene... cursos de amor, emoción. O sea, el Everest da para lo que quiera. Hasta arroz al Everest. Ceviche al Everest. Entonces, vea cómo la experiencia racionalizada, conceptualizada, puesta en un método y vuelta una habilidad o una técnica, se convierte en una oportunidad de desarrollo. Pues no hay de otra. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo? Pizarra. Alguien también lo llama tablero. En inglés, ¿cómo se llama esto? Normalmente, ¿cómo le dicen? Dilo en Arial más altico. Blackboard. ¿Y qué le vende Black? ¿Me entiende? Es que las cosas no siempre se parecen a lo que significan. Si nosotros miráramos más en detalle qué es lo que sucede cuando estamos aplicando la habilidad, finalmente la habilidad, ¿qué es lo que toca en el ser humano? El performance, su desempeño. Ese es el lugar natural en donde la gerencia incide. Si la gente se desempeña mejor, alcanza un mejor estatus, alcanza un mayor reconocimiento, alcanza una mejor condición de vida y eso le puede garantizar un mejor desarrollo. Le puede garantizar un mejor desarrollo. Pero para que el desempeño sea el esperado, ¿qué debo colocar a su servicio? Un alineamiento entre los factores organizacionales y los factores personales. Es decir, tengo que revisar la estructura, pero tengo que revisar la capacidad. Tengo que revisar el entorno, pero tengo que revisar también el intelecto y la emocionalidad. Eso es lo que me lleva a que me devuelva. Si yo quiero un buen desempeño, ¿qué tengo que generar antes del desempeño? Un esfuerzo. En mayor o menor grado, dependiendo la habilidad, la destreza,
la capacidad y el interés de cada ser humano. Pero el esfuerzo, llámelo entrenamiento, llámelo aprendizaje, todo el mundo lo tenemos que hacer. Y ese esfuerzo que genera un desempeño distinto, estoy diciendo mejor, proviene de ¿qué? De forzar, por eso es esfuerzo, de forzar o de cuestionar, y no solo se forza o se cuestiona para cambiar, uno forza o cuestiona para reforzar, para fortalecer también, de forzar creencias y valores. Por eso los procesos de desarrollo social casi siempre tienen su cuello de botella en las creencias sociales. Es que nosotros no podemos, es que no somos capaces, es que no tenemos cómo, es que usted nos ayuda, yo se la envío y usted la revisa. Y empiezan a coger los consultores o los facilitadores de muletas, y el otro cae redondito pensando que está salvando al mundo y siente que está haciendo buenas obras, pero finalmente está cayendo en un lugar común que se llama cuando ayudarte significa hacerte daño, porque muchas veces la ayuda al otro le genera una dependencia, lo devuelve. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencias de haberse fracturado algo y haber tenido en su cuerpo algo que se llama yeso o férula. Normalmente cuando una persona tiene ese tipo de lesiones, después del periodo del yeso, de la férula, ¿qué le toca hacer? ¿Y eso qué es? Eso es fácil. Y eso no duele. ¿Y qué le toca hacer? Enseñarle al pie, oiga, usted caminaba, camine pues. Le tiene que volver a dar esa lección. Y como el pie no tiene orejas, entonces el pie ¿cómo aprende o cómo recuerda? Muévalo, pero si usted se queda ahí, ¡ay, cárgueme! Pues va a terminar con una callo aquí en la nalga y una cola de rinoceronte y no más. Entonces, el esfuerzo básicamente es el resultado del cuestionar las creencias y los valores, a ver si con esos puedo. Y cuando yo los cuestiono, sí, soy capaz, genero una reacción de fortalecimiento que me entrega el desempeño. Y ante un buen desempeño, yo empiezo con unos indicadores frente al resultado que tiene ese desempeño. Y digo, sí, está funcionando. Yo quiero bajar barriga, me esfuerzo frente a una creencia, no soy capaz, es que a mí me da mucha hambre. No, cierro el pico, yo puedo. Y es un valor. Ah, sí, bueno, entonces no voy a comer 40 huevos fritos en la mañana, sino solo voy a comer uno. Cuando usted logra ese esfuerzo, se empieza a desempeñar, evalúa. ¿Cuál es la evaluación? Montarse ya no en una romana, sino en una báscula normal. Y dice, ay, bajé 1 gramo, bajé 10 kilos. Funciona. Entonces los resultados. Y como estamos hablando de gerencia, ¿hay qué? Ah, cuidado. Y desarrollo social no es cualquier desarrollo, no es cualquiera. Como hablamos de desarrollo social, el resultado tiene que leerse a la luz de un valor, la equidad. Porque ese es el lugar del desarrollo social, en donde el que merece recibe. Y eso es lo que genera una dinámica bastante provechosa. Voy a saltar esto que es pura. Para cambiar, hay muchos principios y muchas teorías. Y tal vez la gerencia lo que más promueve es el cambio. Por eso una de las cualidades gerenciales por definición es ser una persona que es capaz de tomar decisiones. Decidir es un verbo que le pertenece al actuar gerencial. En la
calle se dice que hay buenas o malas decisiones. En la empresa, salvo que el gerente tenga una patología, las decisiones no son ni buenas ni malas, son sus decisiones gerenciales. Lo que sí implican son buenas o malas consecuencias. De hecho, uno lo que anticipa y controla son las consecuencias de las decisiones que va a tomar. Y para eso, ¿en qué se apoya? En un sistema importante de información. En información actualizada, precisa y clara. Pero se decide siempre para el bien. La premisa fundamental en los temas de desarrollo social tiene que ver con una actividad que no es gratuita, que no significa solamente que la gente vaya, que aplauda, te haga así con la cabeza que uno no sabe si le están creyendo o se están durmiendo. No, convencimiento. Para cambiar hay que estar seguro, hay que creerlo. Y esa es la gran diferencia de la intervención social. Yo puedo hacer muchos programas con la gente, con la comunidad, con la sociedad, de la cual genero indicadores positivos y resultados, pero cuando dejo de hacer lo que estaba haciendo, todo vuelve al punto de origen. Entonces, finalmente, ¿qué hice? Nada. ¿Cuándo se da el cambio? Cuando no soy yo el que lo hace, sino simplemente soy un promotor, y el que lo hace es el sujeto, el que antes estaba en la necesidad y hoy está transformándose en la oportunidad. Esa es la habilitación e incluso la rehabilitación social. Yo, que no irrespeto a la comunidad, sino la conozco, promuevo, facilito, acompaño. Pero quien realmente se convierte en el protagonista del desarrollo comunitario es ellos mismos. La misma comunidad, la misma organización que experimenta la necesidad de cambiar. Mientras no tengan clara esa necesidad, créame, todo lo que usted haga, por bueno que sea, va a ser inocuo. Ya va a servir para lo mismo. No lo van a valorar, no lo van a usar en el debido argumento o en el debido sentido o con la del debido respeto. Y cuando usted está convencido, cuando usted hace parte de esa ecuación primaria del cambio, no se le ocurra proponer cambio si primero no se hizo la segunda pregunta. ¿Y tiene con qué? Porque usted es de los que ya invitó a todos sus amigos a ver mañana el partido y resulta que la última pregunta que se hizo fue: ¿y yo sí tengo televisor? Y parece una pregunta loca, pero es la pregunta esencial. ¿Tengo con qué? Los países que celebran los acontecimientos en este momento, por ejemplo Francia, están teniendo un gran problema con los hooligans, con los fanáticos, porque son cambios que no se que hubo recursos que no se anticiparon. La gente creyó que el deporte es salud, pero la gente la pérdida, a veces hay deporte que es pérdida de control, cuando alguien no lo sabe vivir como cultura, y se requieren otros recursos para que se den. Imagínate por un momento, hablo con quienes de ustedes tienen personas a cargo, aunque sea una. Imagínate por un momento que tú crees y lo empoderas tanto hacia que sea una persona autónoma y que esa persona de mañana no te tiene en cuenta para nada. Eso te genera algo. O sea, te quita el control. La autonomía es peligrosísima en ese sentido, si tú no estás habituada y con los recursos para administrarlo. ¿Qué significa entregarle el poder a la gente? ¿Qué significa que tú ahí, a tu hijo adolescente, tienes 11 años, toma la llave de la casa? ¿Qué significa darle la llave de la casa? Para él puede significar libertad. Yo ahora entro y salgo a la hora que quiera. Y si lo toma a pecho y son las
11 de la noche y no ha llegado, ¿qué haces? Salís como despalomado a buscar, empezando por las morgues de la ciudad, a ver si, porque lo que primero piensa es que lo mataron. Y el último lugar donde va a buscarlo es en la habitación, ya ha estado el berraco. Solo que no escucha porque tenía todo a todo full. Entonces, esta es la llave de la autonomía, esta es la llave del cambio, pero es una llave que necesita eso que llamaban en la literatura recursividad. Porque es que cuando el cambio está funcionando, la gente asume un comportamiento absolutamente interesado. Ante el cambio, cada quien trata de sacarle partido al cambio. Y obviamente, ¿qué obtiene? Su conveniencia. Y cuando yo busco mi interés y mi conveniencia, ¿a qué le saco el cuerpo? A lo maluco, a lo duro. Si puedo que alguien más vaya adelante y que ponga el pecho a la brisa, yo me voy atrás. Y tengan mucho cuidado con esta última frase, que es la clave de la lectura del desarrollo. Cuando estoy en un proceso del cambio, la gente no se comporta solo lógicamente, se comporta también psicológicamente. Es decir, no solo intervienen en sus procesos las razones, sino algo también que todos los seres tenemos y se llama las emociones. Muy bien. ¿Y qué tal si priman las segundas sobre las primeras? Es más difícil. Se puede demorar más tiempo. Aparece lo que los administradores llaman reprocesos. Se desgasta, porque empiezan a darse cortapisos, cortavías, excusas, o como llaman algunos, echa la ley, echa la trampa. Por eso, lo que se está promoviendo y provocando es un poco una mirada al iceberg personal, porque en la gerencia del cambio, el punto de partida, aquí estoy pegado de una persona que se llama Vinicio Senfo, el punto de partida es uno mismo, así como lo dije antes, uno, el cambio personal y la acción social, la acción plural. ¿Dónde están las resistencias del cambio o las aceptaciones? A nivel interno, los valores, las creencias, los mitos, los traumas, los temores, muy duros. Hay una consultora, este año no va a estar, pero es de las amigas mías que nos acompañan en el examen de estudio en Trento. Se llama Ana Molero. Ana es de las que desarrolló un modelo en Barcelona que se llama 23 arroba. Un barrio entero que se cambió y cambió la ciudad, y le fue tan bien que la volvieron consultora y ahora su vida es en un avión entre Hong Kong y Washington. Una persona, y es muy querida y nos acompaña felizmente en el Summit y en otros proyectos que tenemos conjuntos. Y Ana siempre le dice a la gente lo mismo: ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? Y pensemos por un momento los miedos que cada uno puede tener a cualquier nivel o a todo nivel. E imagínate que los arrancáramos, que nos los quitáramos, que desaparecieran los miedos. Yo estoy seguro que tendríamos una gente distinta, un país distinto, una realidad distinta, un desarrollo social distinto. Pero ese es el camino que hay que seguir. Porque a nivel interno hay una negociación entre la presión y la aceptación. Y a nivel externo hay un shock, porque cuando uno toma la decisión de cambio, el primero que dice, uy, ¿qué le pasó?, es el otro. Se enloqueció o se bobó. Y entonces
Usted necesita tener tan claras las razones del cambio que no sucumba, que no pierda la fuerza, que no desgaste la energía dándole explicaciones al que no debe. Por eso la fuerza, así como internamente, la fuerza está en su convicción, a nivel externo, la fuerza está en su equipo. Usted nunca encontrará, perdonen por usar la palabra nunca, no, usted casi nunca encontrará un drogadicto llevado que se cambie y que se recupere solito. Necesita alguien que le ayude, incluso muchos que le ayuden. Y en cualquier droga, alcoholismo, ludopatía, no hablo de heroína, cualquier tipo de adicción, necesita de alguien más, de un equipo, de un grupo. La cura no se parece a la enfermedad. Usted solo puede caer en una adicción, pero el rescate requiere de un rescatista, de alguien más que le ayude, que tenga fuerza o que tenga cuerda. ¿Estamos? Muy bien. Acá entonces vamos a parar para dar paso a la tercera nota que necesito, porque aquí el tiempo se fue, ¿cierto? El tiempo se nos está agotando y tengo dos cosas para decir. La primera es que hay que hacer un taller sobre el libro, sobre la dirección por valores. Entonces les voy a formular dos preguntas para hacer este taller en esta media hora que nos queda. Pero la segunda cosa, o sea, lo siento mucho por Perú y por Colombia, pero nos va a tocar trabajar mañana. Aunque hagamos, si les parece, la única propuesta que tengo es hacer lección breves. O sea, porque el partido es de qué. Aunque no son futboleros. De 7 a 9. De 7 a 9. ¿No era 6:30? O sea, poder hacer una clase de 6:30 a 8 por lo menos, que se vayan ustedes a ver ganar o a ver perder. No, es que yo estoy seguro que va a ganar Perú. Me conviene. Sí. Pero por lo menos empecemos estando a las 6:30, ¿les parece? Porque no me va a dar el tiempo y por ética hay unos temas que hay que ver. Yo creo que usted se debe tomar el tiempo que usted necesite para enseñarnos. Un partido, por último, podemos dar repetición. Eso. Al máximo lo vemos, alguien que lo graba y lo vemos después juntos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, sí, los vamos a ver mañana porque hay muchas cosas que no sé si enseñarles, pero por lo menos contarles mis ideas locas, a ver si los convenzo de que ustedes son el futuro de su país. ¿Cierto? Entonces...